Entonces, ay, Dios mío, déjenme reducir un poco esta diapositiva para que la vean bien. Entonces, vamos a explicar que los aceros, por ejemplo, parece una cuestión de ilógica cuando hablamos de solubilidad de carbono en hierro. ¿Por qué? Porque nosotros observamos que son dos elementos sólidos. Y cuando decimos dos elementos sólidos, pues por el principio de impenetrabilidad, dos sólidos no caben en el mismo espacio al mismo tiempo en el mismo lugar, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, no es posible eso. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se solubiliza una mezcla sólida, se hace líquido, y entonces así podemos mezclar dos elementos sólidos, ¿verdad? Y dependiendo de la temperatura a la cual se hace el enfriado o el calentamiento, vamos a permitir que estos elementos, como el carbono que está aquí, apenas se alcanza a ver, se acomode en la estructura que se tenía en un principio, ¿sí? Entonces, en el hierro. Entonces, en ese momento tenemos un hierro más carbón con una muy pequeña cantidad de carbono y vamos a tener la aleación más importante. Antes de esto, bueno, tal vez esto es a propósito, vamos a ver que se puede pasar de una red cúbica centrada en el cuerpo a una cúbica centrada en las caras, ¿sí? A una determinada temperatura y calcular el número de átomos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues poniendo atención en lo que me están preguntando. A lo mejor me piden que califique, que calcule o que determine el número de átomos por celda. Si a mí me dan un número, un dato de el tipo de red, pues prácticamente ahí tengo ya definido cuántos átomos por celda hay. Que me piden que que calcule la arista en función del radio. Ah, bueno, pues también tengo un recuadro, ¿verdad? Y por ahí hay una tarea, que no es propiamente una tarea, es una tarea para ustedes, en el sentido de que van a encontrar una tabla inconclusa. Ahorita les voy a mostrar cómo se completa. Ajá. Y es para ustedes, es su gran acordeón. Así como la tabla periódica es su acordeón para encontrar radios atómicos, para encontrar densidades, así de esa misma forma, tabla que van a llenar también les va a servir para resolver problemas de esta asignatura, de esta parte. Entonces, ahí vamos a encontrar el radio atómico, como está en función de la arista, o la arista en función del radio. Lo único que se hace es despejar de esta, ¿verdad? El radio atómico. Y luego el volumen de los átomos. El volumen de los átomos, recordemos que siempre será el mismo. ¿De qué va a depender? Del número de átomos por celda. Y aquí vamos a tener que dice aquí, supuesto que el radio atómico permanece constante, la variación del volumen experimentado en la transformación alotrópica será de cierto porcentaje. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando cambia el acomodo de los átomos, pues cambia el volumen ocupado en un cubo por los átomos, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener, fíjense bien, esta estructura que hasta ahorita no la habíamos estudiado mucho, pero fíjense cómo dentro de esta misma estructura hay otra más. Ay, Dios mío. Esta estructura se llama estructura hexagonal compacta. El número de átomos es el siguiente. Esto ya lo habíamos estudiado, ¿sí? Son 6/6 arriba y 6/6 abajo, es decir, por 2 vamos a tener 2 átomos, más 2 medios
que son las mitades que quedan en la parte superior y en la parte inferior. Dos mitades, es otro átomo. Más los 3 internos son los 3 que hacen el total de 6 átomos por celda. El número de coordinación es 12 y el factor de empaquetamiento es 0.74. En el caso de los minerales que cristalizan en el sistema hexagonal, su distribución atómica no sigue la red de Bravais. Acordémonos que las redes de Bravais tienen que ver con este acomodo de átomos y está representado por puntos en un sistema cartesiano, ¿verdad? Y por ahí dice que se encuentra en alguna tabla. Entonces, que es una red más compleja. ¿Por qué? Porque observen que dentro del hexágono hay un prisma de otro tipo, ¿verdad? Entonces, aún así, esta representación es muy compacta, se aprovecha muy bien el espacio y entonces se representa de esta forma. Entonces hay una semejanza entre una red compacta hexagonal y una red compacta en cúbica centrada en las caras, ¿sí? Formadas por apilamientos regulares de planos compactos. Y la diferencia es la secuencia del empaquetamiento, es decir, cómo se acomodan estos átomos, ¿sí? Yo acabo de subir el domingo la tarea sobre las estructuras, el estudio de las estructuras según Bragg. Y entonces ahí vamos a ver cómo se pueden obtener, por ejemplo, algunos de estos parámetros. La relación que hay entre la arista y el radio en una celda hexagonal es de la relación C sobre A es igual a 1.63. Esta relación proviene de esta ecuación. Uh-huh. Y aquí lo único que hay que despejar es la arista. Ahora, observemos que la arista aquí es esta pequeña línea que une a dos átomos en la parte baja. Ah, pero tenemos otra arista, la arista mayor. Bueno, pues la arista mayor es igual a 1.63 de la arista menor. Esto es un hecho, ¿sí? Hay algunos otros elementos, hay algunas otras fórmulas, pero nosotros vamos a tomar como relación entre arista y radio con este valor, 1.63. Ahora, fíjense bien, hay otros planos, hay otras formas de medir estas aristas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, pues con posiciones atómicas en una red de ejes cartesianos. Y la representación de planos y direcciones cristalinas se llaman índices de Miller. Entonces, la posición de un átomo va a estar dada por 3 dimensiones, las que conocemos en matemáticas, X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que todo esto de índices de Miller, nosotros no lo vamos a ver con detenimiento, ¿verdad? Esto se ve prácticamente en los ingenieros civiles, me parece que llevan un manual, pero en el aula virtual está todo un manual sobre índices de Miller, ¿sí? Entonces, los índices de Miller dice que son 3 valores para identificar posiciones, direcciones y planos cristalográficos en las estructuras cristalinas. Entonces, en las celdas cúbicas, las posiciones se localizan utilizando distancias unitarias, es decir, la unidad a lo largo de los ejes cartesianos o los ejes cristalográficos y se denotan con los números enteros encerrados entre paréntesis y separados por comas. X, Y, Z. Bueno, aquí está, ¿no? X, no es cierto. X, Y y Z. ¿Sí?
Yo tengo una deformación, desde que estudio ingeniería, ¿eh? Siempre considero X, Y y Z, pero bueno, como son imaginarios, recordemos esto, pues son a modo. Entonces lo que tenemos que entender es que esto me da la capacidad para ubicar un punto en el espacio, ¿sí? En las tres dimensiones. Las traslaciones de la red conectan posiciones estructuralmente equivalentes, ¿sí? Entonces, ¿qué son las direcciones? Índices dados por los componentes vectoriales de la dirección a lo largo de los ejes coordenados, reducidos al menor número entero. Y entonces aquí tenemos que esto ya tiene que ver con las cuestiones de vectores. Dice traslado vector de dirección de forma que pase por el origen. Determino la proyección en cada eje cristalográfico. Multiplico o divido por un factor común para tener los valores enteros posibles y se denominan con las letras H, K y L. Y si ustedes se fijan, aquí tienen un sombrerito, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de letras, tienen sombrerito. Si no, aquí vamos a tener entonces estos ejes direccionales con estas letras. Otra vez son tres dimensiones, ¿sí? Y a partir del origen, acuérdense, eso es muy importante, que nos damos como referencia este origen. Y luego vamos a ver las direcciones equivalentes y estas direcciones equivalentes tienen la misma distribución lineal en todas las direcciones y se encuentran los mismos átomos separados a la misma distancia. Ahora, una familia de direcciones se reconoce porque están dentro de un paréntesis circunflexo, se llama, ¿sí? Y entonces vamos a tener ahí una familia de eje de diagonales, una familia de direcciones diagonales del cubo. Fíjense cómo todas tienen el mismo valor, ¿sí? Uno, pero aquí hay un sombrerito, ¿verdad? En cada uno de, diciendo cuál es la referencia que estamos tomando. Uh-huh. Les decía yo, esto no lo vamos a ver con tanto detenimiento, nada más estas generalidades, y permítanme, permítanme. Preguntas, por favor, ahorita. ¿Preguntas? De mi ¿No? parte, ninguna. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar esto de lado. Ah, pero observen entonces que yo puedo medir de alguna forma distintas dimensiones. Uh-huh. Aquí vamos a pasar todo esto. Ah, observen los planos, cómo se miden. Son como cortinas, son caras de un cubo, ¿verdad? Pero esas caras se pueden mover. Otro tipo de mediciones, por ejemplo, de la mitad de una cara al vértice, a la arista de otra cara. Pues son diferentes formas de hacer esto. Y esos son planos, ¿verdad? Miren, miren qué bonitas figuras. Y hay planos equivalentes, ¿verdad? Ya vamos a dejar esto aquí. Vámonos con todo esto de planos. Aunque se dice que se evalúe en en el programa, yo no lo evalúo, ¿sí? Así que pueden pasarlo por alto. Uh-huh. Bueno.
Entonces, vámonos con la ley de Bragg. Déjenme buscar todo esto es de índice de Miller. Bueno. Antes de densidades, vámonos con, decía yo, con ley de Bragg. Ay, Dios. Este que. Entonces vamos a lo siguiente. La ley de Bragg. ¿Qué nos dice la ley de Bragg? Bueno, cuando nosotros hacemos incidir una radiación con una determinada longitud de onda, lambda, como lo aprendimos en el primer curso, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una radiación que incide en un plano y que se refleja. Y acuérdense que son ángulos complementarios para tener 180 grados, pero vamos a ver que aquí hay una distancia. Si esto lo consideramos como la arista de una celda, ¿verdad? Entonces, esta distancia va a ser la distancia interatómica. Ajá, la distancia que queda entre este ángulo, esta radiación que incide, ¿verdad? Y la que sigue, que no la puse aquí, sería esta, y esta sería la tercera. Entonces, la distancia que hay aquí, yo la puedo determinar con la siguiente ecuación. El número de planos, que es n, va a ser igual a lambda, la longitud de onda, por 2 veces la distancia eh, interplanar o interatómica por el seno del ángulo de incidencia. N se llama al orden o al número de planos. Es decir, si a mí no me dicen en el problema que que un rayo está incidiendo en el tercer plano, esta N es igual a 1. ¿Sí? Entonces tenemos un ejemplo, así muy sencillito, de un cristal de carbonato de calcio que es irradiado con un rayo de longitud de onda de 0.540 nanómetros. Y tiene un orden igual a 1, es decir, es de primer orden, a 14.69. ¿Cuál es la distancia interatómica entre los planos? Entonces, bueno, pues aquí me habla de que voy a despejar esta D, ¿verdad? Paso todo al otro lado y va a ser igual a 0.3059 nanómetros. Ahora, aquí ya me habla de una densidad, vamos a hablar ahorita de esa densidad, pero por lo pronto ya tengo la distancia entre los planos que es igual a la arista. ¿Sí se entendió bien esto? De esto hay una tarea déjenme ver si hay algunos ejercicios, 8 ejercicios, y hay una tarea
Pues son los mismos ejercicios, son 7 problemas y entonces, una observación que les quiero hacer es eh, que en todos nuestros cálculos vamos a utilizar cuatro cifras significativas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hagamos los cálculos, voy a cuando hagamos los cálculos, voy a truncar de mi calculadora 4 cifras después del punto. ¿Para qué? Bueno, pues para que el resultado que yo obtenga sea el mismo que tiene la maestra. Así lo hago yo. Algunos profesores les piden que aproximen después de las 2 cifras decimales, centesimales, después del punto, pero no, yo trunco, es decir, corto, así de tajo, las 4 cifras después del punto y con esto sigo haciendo cálculos consecutivos. Entonces eso me va a dar una respuesta, sobre todo a la hora del examen, ¿verdad? ¿Sí vieron los ejercicios de la ley de Bragg? Digo, la explicación de la ley de Bragg. Hello, ¿están ahí? Yo no, maestra. Yo no mucho, maestra. A ver, ¿no ven ahorita Sí, profesor, sí se ve. ¿sí se ve? Bueno, entonces, la idea es que ustedes, revisen este pequeño documento muy chiquitito y hagan los ejercicios y las tareas de la ley de Bragg. Sí, ahí tienen una fecha para subir esos ejercicios. Ya completaron lo de la clasificación de materiales, ya completaron lo de conversiones y volúmenes, y ahora vamos con esta que es la tercera tarea. ¿Preguntas sobre esto? De momento no. Bueno, muy bien. Entonces, regresamos a interrumpo este dibujo y regresamos a nuestras diapositivas anteriores. Déjenme también mostrarles ustedes van a llenar una tabla como las que les voy a mostrar en la página, en lo de la ley de Bragg sí está en la página. Esta estructura, esta tabla que les voy a mostrar ahorita, no recuerdo si está en la tabla o no, pero ustedes la tienen que llenar con datos que haya en los libros, ¿sí? Entonces observen cómo es un formulario. Uh-huh. Yo les proporciono estas columnas
Y estos renglones, ustedes lo que tienen que hacer es llenar por completo esto. Ajá. Ahora, observen cómo la densidad es un componente de todas las demás dimensiones que se abordan aquí. Ya vimos número de átomos por celda. Aquí en esta tabla falta la celda hexagonal. A ustedes sí la tienen ahí en el formato que les envío. La arista en función del radio atómico. Aquí tienen el número de coordinación, el volumen ocupado por los átomos. Acuérdense que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Se multiplica por el número de átomos. El volumen de la celda unitaria, que siempre es la arista al cubo. Entonces, como acá nosotros tenemos la arista en función del radio, pues ya tenemos que elevar al cubo esto. El factor de empaquetamiento, ¿verdad? El factor de empaquetamiento, que es el volumen de los átomos entre el volumen de la celda unitaria. Y este ya es un factor calculado. 52% para la celda cúbica primitiva, 64% para la celda cúbica centrada en el cuerpo y 74% para la centrada en las caras y 74% para el hexagonal. Ahora, la densidad se dice que es la masa entre el volumen, pero recordemos que aquí estamos hablando del nivel atómico. Ahorita es lo que vamos a ver, justamente es lo que vamos a ver, ¿sí? Y entonces, como estamos hablando de una densidad atómica, vamos a ver que es igual al número de átomos por celda por el peso atómico, ¿sí? Entre el volumen de la celda unitaria por el número de Avogadro. ¿Y por qué el número de Avogadro? Pues para que me dé las dimensiones necesarias para ese nivel atómico. Y entonces vamos a tener aquí el número de Avogadro es 6.023 por 10 a la 23 átomos por mol. Ajá. Y entonces vamos a tener aquí ya sustituidos los valores de estos parámetros, no los valores, las representaciones de la densidad. Esta sería la tabla que ustedes van a hacer bien hechecita. Y ese es para ustedes, es su gran acordeón, no lo olviden, por favor. De pronto ustedes olvidan, déjenme ver si tengo otro. No, este es igual. De pronto ustedes dejan de lado esto. Les voy a mostrar ya algo. Tal vez no es completo, no está muy bien hecho, pero bueno, pues es parte de esto. Fíjense, aquí ya le completé yo, ¿sí? ¿Sí lo ven? La última columna que está ahí toda gachilla, ¿verdad? Que la celda hexagonal. Son 6 átomos por celda. El arista es igual a 2 veces el radio. C es igual a 1.633 de la arista. El número de coordinación es 12. El volumen de los átomos es 4.4 de pi por radio al cubo. Aquí me faltó por 6, ¿verdad? Porque son 6 átomos. El volumen de la celda unitaria, que es 3 veces de A al cubo por C por el seno de 60 grados. Aquí está mal el factor de empaquetamiento. ¿Saben? Yo también cometo errores. Y la densidad, ¿sí? Esta es un poquito más completa, pero tiene sus errores. Entonces ustedes tienen que hacerla bien hecha. ¿Alguna pregunta sobre este formato? Este formato ya está abierto. Ustedes tienen que llenarlo. Me parece que está así, de esta forma. Déjenme ver si lo puedo abrir.
Voy, ¿eh? Ustedes van a recibir este formulario. Lo estoy haciendo grandote. Van a recibir este. Ya lo están viendo. No me lo tienen que mandar. Es para ustedes. Por cierto, por ahí, todavía recibo correos del equipo 1 que me está mandando a mi correo las tareas. No tienen que mandármelas a mi correo. Para eso está la plataforma. Todavía me preguntan, ¿lo subimos todos o uno solo? El líder sube un archivo con las respuestas de todos, con la colaboración de todos. Todavía me preguntan, me mandan el correo, no sé si es de este grupo o de otro grupo, una persona que tuvo un accidente por ahí, se lastimó el cuello, y pero no me pone de qué grupo es, ni qué equipo, nada. Me pone su nombre, pues mucho gusto, porque no lo identifico. Entonces todavía hay ese faltante, ¿verdad? Pues de que se les olvida que tenemos una designación para los correos, para que yo les ponga atención. ¿A dónde le contesto? ¿O cómo le contesto? ¿O cómo le digo al equipo? Si no sé ni de qué equipo es, ¿sí? Entonces todo esto, pues es una situación que ustedes, tienen que tomar en cuenta. Lean bien, por favor. En el otro grupo me decían que los regaño mucho. Lo que pasa es que no leemos. Eso es lo único. ¿Sí? Y eso es lo único que les pido. Entonces, si tienen alguna observación, alguna pregunta, pues entonces ahora pregunten. Ahora digan de qué se trata. Entonces, es importante las dudas. Yo me quedo después de clase, pero yo esperaría que las dudas se manifiesten antes de que termine la clase para que a todos les aclare la duda. Bien, vamos a proseguir. Disculpe, el acordeón dijo que iba a estar en cambio, ¿verdad? El acordeón, no, la Bueno, el tabla. formato. Sí, Ajá, el formato para llenar. Ajá, el formato está en cambio. Uh-huh. Gracias. Muy bien. Entonces, proseguimos con, ahora sí, la densidad, ¿verdad? Bueno, la densidad de los átomos, de las densidades atómicas de los cristales, sobre todo la de los que se llaman compactos, va a estar calculada por el número de átomos por celda, que tiene que ver con la concentración atómica. El número de coordinación, si bien es importante, para el caso de la densidad no es relevante. ¿Por qué? Porque, bueno, solamente a nivel de información nos dice cuántos vecinos tiene, pero no nos importa tanto. Entonces, la densidad volumétrica, considerando el modelo de las esferas rígidas, y aquí vamos, hay cálculos de este tipo en videos. Yo no me acuerdo si subí los videos, pero búsquenlos si no, es de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿sí? Y ahí aborda todos nuestros temas. De pronto lo que nos da flojera es buscar, queremos, como dicen por ahí, ¿verdad? Todo bien digerido, bien masticadito. Entonces, no, pues hay que buscarle. De eso se trata el conocimiento. Cuando vamos a la universidad nos enseñan dónde buscar, ¿verdad? Entonces esa es la idea.
Bueno, entonces vamos a tener que la densidad de cualquier objeto sólido va a ser igual a la masa sobre el volumen, siempre. En este caso vamos a tener número de átomos por celda unitaria por la masa del átomo. ¿Dónde encontramos la masa del átomo? Pues me tienen que decir a mí qué elemento es. Y si yo sé el elemento, ¿en dónde lo encuentro? ¿En dónde encuentro esa masa? ¿Quién me dice? En la tabla periódica. En la tabla periódica, ¿verdad? El volumen de la celda unitaria, que es la arista al cubo, y el multiplicado por el número de Avogadro. Y aquí tenemos la misma fórmula que teníamos hasta abajo en nuestro formulario. Número de átomos por celda, peso atómico, volumen de la celda unitaria y el número de Avogadro. Para que nuestras unidades sean acordes con lo que estamos buscando. Si nosotros no hacemos un análisis dimensional, yo me acuerdo que cuando yo estuve en la vocacional, había en clase de física, yo creo que el maestro se llevó varias clases haciendo análisis dimensional para mostrarnos que las dimensiones que se manejan o que ¿cómo se dice? Que se manejan, no, no puedo decir se formulan, que se incluyen en una fórmula, pues tenga que ver con esto, tenga que ver con la dimensión que yo estoy buscando. Entonces el número de átomos no tiene dimensión, es número de átomos por celda, la masa atómica es gramos por mol, el volumen son centímetros cúbicos o metros cúbicos y el número de Avogadro es átomos por mol. Átomos aquí y átomos por mol acá se va. Aquí es gramos por mol, gramos se queda y mol acá se va. ¿Qué más me falta? Volumen, no, número de átomos, no, creo que aquí no puedo verlo bien, pero ustedes sí. Entonces, vamos a tener que una densidad va a ser igual a gramos sobre centímetro cúbico. El volumen de una celda tiene que ser en gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, voy a hacer ahorita se me ocurre que voy a hacer un Word con este análisis dimensional, ¿sí? Para mostrárselo en la clase siguiente. Bueno, ya no vamos a ver la densidad teórica, y vamos a hablar de la densidad de los materiales. Entonces, en este sentido, vamos a encontrar que los metales tienen la mayor densidad en la naturaleza, que van desde los 20 y tantos, que es el osmio, por ahí lo deben haber encontrado, fue la última pregunta de su primer cuestionario, no, de su segundo cuestionario, el osmio, y fíjense en qué unidades está, gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? O gramos por mililitro. Centímetro cúbico es más común, ¿sí? Y aquí tenemos la plata, el titanio, el magnesio con la menor densidad en un elemento, en un metal. Después siguen los cerámicos, que también son poco densos, andan en el orden de los 8 tal vez. Circonia, diamante, vidrio, grafito, también con una densidad muy baja. Recordemos que el carbono creo que está flota en el agua, ¿no? Que tiene una densidad de 1. Si no, pues tiene muy cercana a 1. Después tenemos los polímeros, algunos polímeros, y luego algunos otros elementos como vidrio, ahí, fibras de vidrio, ¿verdad? Carbono, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas son una tabla de densidades
para que tengamos una idea. Entonces, cuando ustedes hacen un cálculo, muchachos, y esto es un problema sí o sí del examen, fíjense en las unidades, fíjense que sea acorde. Por ahí hay quien obtiene 200 gramos por centímetro cúbico. ¿Es acorde con lo que estamos viendo aquí? Pues no, en absoluto no, ¿verdad? Porque no hay un material tan denso que tenga 200 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Luego hay personas que no hacen bien las conversiones. Hay que hacer conversiones, para eso les dejé la tarea de hacer conversiones. Háganlas todas. No porque a mí nada más me tocó la pregunta 5, yo hago la pregunta 5. Háganlas todas, es un ejercicio. Y entonces, cuando hacemos esta conversión, decimos, pues me quedó 6.8 por 10 a la menos 12 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Es lógico esa dimensión? Tampoco es lógica. O sea, ni muy grandes ni muy pequeñas. De ahí la importancia de ver esta gráfica y decir que la densidad de los metales está entre el 1.8 y 20 y tantos, 22, no más gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, sí es necesario que tengamos una visión global de lo que nos están enseñando, ¿verdad? A menudo no nos gusta leer, no nos gusta razonar, hacemos las cosas mecánicamente. Bueno, pues eso es lo que nos trae puntos en contra. Fíjense que por ahí en el examen, como son varias preguntas, de pronto me dicen, es que yo sí contesté bien. Contestaste bien una parte, pero no está todo completo. Entonces esto va restando décimas a la puntuación total. Entonces, de una pregunta que tiene un punto como calificación, que se contesta parcialmente, la mitad, pues ya es 0.5. Y así nos vamos con todas las preguntas y entonces en lugar de tener 10, pues tenemos la mitad de todas, que es 5. ¿Sí? Ese es el error de muchos alumnos, ¿sí? Así que pongan cuidado con esto. Entonces dice, aquí habla de las densidades atómicas ya calculadas con planos reticulares. No lo vamos a ver eso. Entonces vamos a tener esta única densidad, la densidad volumétrica, ¿sí? La densidad superficial no la vamos a ver, esa se ve cuando vemos defectos, pero no la vamos a ver tampoco. Y la densidad direccional tampoco la vamos a ver, pero para que tengan información de cuántos tipos de densidades hay, fíjense, 3 en metales. Las 3 son diferentes, se ocupan para diferentes finalidades, pero a mí la que me interesa es la densidad volumétrica. ¿Alguna pregunta sobre densidades antes de pasar a factor de empaquetamiento? ¿Nadie? No, pero ninguna. Bien. Entonces, vámonos con... Ay, Dios. ¿Cómo se calcula el factor de empaquetamiento? Bueno, el factor de empaquetamiento es el volumen ocupado por los átomos entre el volumen de la celda unitaria. Intervienen factores como el número de átomos de cada especie y el radio atómico de cada especie, definitivamente. Ahora, con este factor de empaquetamiento yo puedo calcular la porosidad de un material. Si ustedes se observan, hay materiales muy porosos, como por ejemplo los poliuretanos, el unicel. Entonces vamos a ver que ahí el unicel pues es en gran parte aire. Si calculáramos el factor de empaquetamiento del unicel, pues observaríamos que es muy, primero es caótico, no tiene un arreglo cristalino.
un arreglo cúbico, un arreglo de los que hemos visto hasta ahora. Y después, pues vamos a ver que tiene mucho aire. Uh-huh. Entonces, vamos a ver que también hay un factor de empaquetamiento superficial y un factor de empaquetamiento lineal. A mí estos no me interesan todavía, más adelante, y vamos a ver entonces que la densidad atómica, bueno, estas son densidades que no vamos a ver, decíamos, y ahora sí los ejercicios, ¿verdad? Entonces dice, no, pero estos son de planares, direccionales, hasta aquí. Uh-huh. Entonces, déjenme ir a... ¿Alguna pregunta? Vamos a ver una pequeña presentación sobre índices de Miller porque probablemente venga una pregunta sobre índices de Miller en clase, digo en el examen, y por lo menos para que sepamos qué contestar. Luego volvemos a esto de los, ay, se me perdió. Los índices de Miller. Entonces aquí tenemos direcciones, plano y planos cristalográficos. Esto no me acuerdo si lo está en el aula virtual, pero sí lo subo, ¿eh? Así que no lo copien. Entonces, veamos, observemos cómo hay un sistema de coordenadas siempre hacia la derecha, por eso se llama dextrógiro. Se usa un vector para determinar la dirección. Se elige un punto arbitrario en la red como referencia. Y la identificación de puntos permite determinar las dimensiones de un cristal. Lo que les decía, si nosotros medimos alguno de estos ejes, alguna de estas radiaciones que inciden en un cristal, podemos encontrar un ángulo de reflexión y obtener la arista. Uh-huh. Y ya aquí tenemos lo que decíamos de la denominación de estos elementos, ¿verdad? Unos se denominan con paréntesis redondos, como los que conocemos para las coordenadas cartesianas. Ay, Dios. Otros de los que son las direcciones, ¿verdad? Y estas direcciones con paréntesis cuadrados, y luego la familia de índices, que es la de los paréntesis circunflexos. Aquí dice que hay un ejemplo, ¿verdad? Y vamos a tener esta familia. Ajá. Pero, les decía yo, pues a lo mejor nada más les preguntan generalidades, ¿qué son los índices de Miller, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es una familia de índices? ¿Sí? Y cómo se pueden determinar los índices de un plano, ¿sí? Por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? No los vamos a calcular en otros exámenes, si se pide eso, pero nosotros no lo vamos a calcular. Preguntas, ¿no? Déjenme buscarles entonces otra cosa.
algo interesante sobre polimorfismo y alotropía. Ajá. Entonces, este polimorfismo y alotropía, acuérdense que es un fenómeno que se presenta en algunos materiales. Entonces, vamos a ver que ¿sí lo están viendo? Sí, sí se ve. Bueno, entonces es la misma composición de algunos elementos, en algunos elementos y compuestos, pero tienen una estructura diferente. Entonces, aquí nos habla de la diferencia entre polimorfismo y alotropía. El término alotropía se reserva para lo general, para ese comportamiento en elementos puros, en tanto que el polimorfismo es para compuestos o es un término más general, ¿sí? Entonces, estos compuestos podemos decir que son alótropos. Entonces, vamos a ver la alotropía en metales. La alotropía en metales dice que por lo menos 15 metales tienen esta propiedad y el hierro es un ejemplo de los más conocidos. Eso ya lo vimos. Nada más era un poco traerles a la memoria o ya de otra forma, ¿verdad? Esto de alotropía, ¿sí? Entonces vamos a tener la ferrita, que es estable solo a temperaturas muy altas y no tiene importancia práctica en la ingeniería. Ahora dice aquí que es muy suave y dúctil, entonces no me sirve mucho, ¿sí? En cambio, la austenita es muy importante en el tratamiento térmico de aceros. Dúctil a temperaturas elevadas, es no magnética y posee buena formabilidad. Entonces, esta es la diferencia entre un hierro con una estructura cúbica centrada en el cuerpo y un hierro con una estructura centrada en las caras. Ahí es donde está la importancia para nosotros como ingenieros. El carbono, todos conocen el diamante y el grafito. Entonces, ¿cuál es la alotropía del carbono? Pues las propiedades del diamante y el carbono dependen de la estructura que formen los átomos y resulta que en propiedades físicas muy diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues recordemos que este carbono, además de ser hermoso, es el material más duro en la naturaleza que existe. El elemento más duro que existe en la naturaleza, ¿verdad? Y el grafito, en cambio, es uno de los más blandos. Entonces, ahí está, ahí está la diferencia. Ahora, algunas de sus propiedades químicas son las mismas. Este es insoluble en agua y este también, ¿verdad? Entonces, algunas propiedades se pueden parecer o pueden ser las mismas, pero aquí está la diferencia. El diamante tiene cada carbono enlazado con otros 4 carbonos, formando una estructura rígida tridimensional, tan rígida que le da esa dureza. Esto vuelve al diamante el material más duro conocido. Puede ser creado a partir del carbono puro a altas temperaturas y presiones. Siempre les digo a los alumnos, quien conoce la historia de Superman y Luisa Lane, sabe bien de qué estoy hablando, porque Superman le regala a Luisa Lane un diamante, tomando en su mano un pedazo de carbono, y a mí eso fue algo que me impresionó mucho cuando era chica y leí por primera vez los cómics de Superman. Por supuesto que no había ni dibujos animados, ni películas de este tipo, eran muy rústicas, ¿verdad? Y entonces el superhéroe aprieta con todas sus fuerzas, que además son super fuerzas, este diamante de carbono, este pedazo de carbono, además de aplicarle su calor corporal, que él lo dominaba a voluntad y puede ser muy alto.
Entonces, ¿qué estaba haciendo? Reestructurando el grafito, reacomodando sus átomos, perdón, en una estructura diferente, que era, fíjense, de este tipo, la que está aquí abajo, ¿sí? Que es un átomo de carbono que está enlazado a otros 3 y forma una estructura hexagonal, pero no hexagonal al interior, sino hexagonal entre ellos, de los cuales el enlace es doble para cumplir con una tetravalencia de carbono. Y lo vuelve sumamente suave. Contiene planos que lo vuelven un buen conductor de electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Esta diferencia de estructura, pues le da además cristalinidad a este, le da dureza. En cambio a este, pues es negrito, es suave, tan suave que si ustedes todavía usan lápiz o minas de grafito en sus lapiceros, pues van a ver cómo este grafito, con la sola presión de su mano, queda rastro de esta presión en en su cuaderno, ¿verdad? Entonces, por eso escribimos con un lápiz. Claro, los lápices han ido evolucionando y pues nos dan unas cosas maravillosas cuando se dibuja a lápiz, por ejemplo. Bueno, también depende de la creatividad. Y vamos a ver 6 formas diferentes de acomodo del grafito. Antes se pensaba que solamente había grafito y diamante. Se descubrió el C60, que es un arreglo de pelota de fútbol, fullerenos, ¿sí? Es una especie de domo geodésico, se llama ahí, y está nombrada así por el arquitecto Buckminster Fuller. Entonces, algunos dicen que se llama fullereno por su similitud con una pelota de fútbol. No, tiene que ver con el nombre del descubridor, ¿verdad? De Buckminster Fuller. Entonces vamos a ver aquí el grafito en capas, el diamante en una red tridimensional, el carbono BC8 en otro tipo de red, los fullerenos, que son maravillosos, los nanotubos a los que apenas se les está encontrando infinidad de usos, y el grafeno, ¿verdad? Que está aquí en esta capa, que también se parece un poco al grafito, pero fíjense cómo aquí ya están acomodados casi tridimensionalmente. Todo esto bien interesante cuando se estudian los materiales. ¿Quiénes estudian los materiales? Pues los ingenieros, ¿verdad? Los ingenieros pueden ser ingenieros metalúrgicos, ingenieros civiles, cualquier tipo de ingeniero que vaya más allá de lo que es un ingeniero mecánico, de lo que es su campo general de interés o de estudio, ¿sí? Luego, tenemos materiales cerámicos. Que es el dióxido de silicio, que es el mineral más abundante en la corteza terrestre. También es polimórfico. Su formación puede venir acompañada de su transformación de un cambio de volumen durante el calentamiento o el enfriamiento, y de no estar controlado podría agrietar el material. Entonces aquí tenemos una belleza que son los cuarzos cristalinos, a los cuales se les atribuye propiedades mágicas. Probablemente la propiedad mágica más importante que tenga sea su acomodo. Bueno, que no es una propiedad mágica, ¿verdad? Es una propiedad de la naturaleza. Su acomodo de los átomos. Vean qué belleza, ¿sí? Entonces esta belleza, ¿verdad? Se da cuando encontramos los cuarzos rosas, cuarzos blancos, cuarzos de colores muy, muy vistosos. Pero también tenemos el dióxido de silicio amorfo, que no es otra cosa que el principal componente del vidrio.
Ujú. Y con esto entraríamos tal vez a materiales amorfos. ¿Preguntas, por favor? De mi parte no, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver que entre las esferas quedan huequitos, quedan espacios, ¿verdad? Y estos espacios pues tienen fíjense que es tan sabia la naturaleza que tienen una forma. Estos espacios se llaman intersticios. Entonces hay tres tipos de espacios. En las estructuras cristalinas tienen intersticios. Y ahí, dependiendo de ese volumen vacío, se pueden alojar átomos. Entonces hay diferentes tipos de huecos. Uno es el octaédrico, en donde se presenta cuando hay un número de coordinación 6. Entonces el hueco está situado en el centro de un octaedro regular, ¿sí? Por eso se llaman octaédricos, ¿sí? Entonces vamos a tener estas formas, miren qué bonitas. Los tetraédricos, que son como, a mí me gusta mucho pensar en el envase del Boeing de triangulito, que así le llamamos comúnmente. Pues eso es un tetraedro. Es una pirámide de 4 lados, todos triangulares, ¿sí? Y aquí se presenta cuando el número de coordinación es 4. Entonces el hueco situado en el centro de un tetraedro regular, vamos a tener esto. Entonces lo que les pueden preguntar es la relación de los huecos con el número de coordinación, del tipo de hueco con el número de coordinación. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, entre las estructuras compactas se verifica que el número de huecos tetraédricos es igual a 2n y el número de huecos octaédricos es igual a n, siendo n el número de átomos por celda unitaria. ¿Sí? También esta es otra pregunta de examen. Preguntas. Bueno, aquí ya les habla de la ubicación ya con índices de Miller de Maestra, esos ¿me puedes huecos. subir tantito a la presentación de arriba? ¿Está? Sí, ¿Está? tantito. Sí, tantito. Ahí, espérate. Espérame. Chica lista, está tomando impresión de pantalla, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Sí, eso es lo que se hace. Ahí está. Bueno, Sí, ya, profe. muy bien. Gracias. Entonces, sí, de nada. Entonces, también los huecos o las partículas que hay en los intersticios también se pueden ubicar con estos índices de Miller, ¿sí? No lo vamos a ubicar. Ya les decía yo que los índices de Miller, ay, a mí me caen muy mal. No son tema de pues de mi gusto, pero bueno. Ahora, dice aquí, los intersticios en forma y número son espacios no ocupados en la estructura. Pueden ser octaédricos y tetraédricos. Esto ya es como una repetición. Intersticios octaédricos, intersticios tetraédricos, ¿sí? Aquí lo que me está mostrando es precisamente dónde o cómo se pueden ubicar esos átomos más pequeños. Y tienen que ser más pequeños que los átomos originales. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que los huecos que quedan son muy pequeñitos. Entonces ahí está el secreto de la aleación que se forma o la unión que se forma entre un metal muy, muy simple, muy sin propiedades muy adecuadas, llamada hierro, y uno metal llamado carbono, que también es un átomo pequeñito, pareciera insignificante,
Pero cuando se forman esa alianza llamada aleación, entonces en ese momento se forma el material por excelencia para diferentes usos industriales, que es el acero. Y entonces vamos a tener acero inoxidable, acero para transporte de alimentos, acero para diferentes tipos de fabricación de diferentes plásticos. O sea, vamos a tener una infinidad de aceros de acuerdo a los usos que demanda el cliente, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí les habla de la proporción, que dice que si hay n huecos octaédricos, pues el doble será de huecos tetraédricos, ¿verdad? Y es evidente, porque si ustedes se fijan, un octaedro, ¿verdad? Se parece, ¿eh? No es lo mismo, porque esta es una pirámide con base cuadrada, una doble pirámide. En cambio, un tetraedro es una pirámide trigonal, es decir, con 3 lados triangulares iguales, ¿sí? Yo me remito al envase del Boeing, pero les recuerdo que el envase del Boeing, cuando lo pone uno sobre la mesa, parece que su esquina superior se va de lado. Bueno, entonces no es un tetraedro regular, ¿verdad? Nada más es para que ustedes lo tengan en mente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener aquí, bueno, esto de los átomos por celda, déjenme ver. El número el cálculo del factor de empaquetamiento, ¿sí? Y cómo se obtuvo ese 74%. Puras relaciones algebraicas, fíjense. Puras relaciones algebraicas. Si ustedes se fijan, no hay números hasta el final, ¿sí? Entonces, el volumen de los átomos entre el volumen de la celda unitaria. 4 veces, 4 porque son 4 celdas, 4 átomos por celda, perdón, por el volumen de una esfera, 4/3 de pi por r al cuadrado, al cubo, entre la arista al cubo, ¿sí? Entonces hacemos esta relación, ¿sí? Y esta también, la sustituimos y entonces encontramos que esto es igual a 0.74. 0.74 es el máximo valor al llenar el espacio de esferas rígidas del mismo tamaño. Y aquí tenemos la representación de estos espacios o estos intersticios. Fíjense que este es octaédrico y este es tetraédrico, ¿sí? Y vamos a ver que tienen su ubicación. En un sistema cúbico centrado en las caras, también podemos ubicar muy bien estos espacios, estos tetraédricos u octaédricos, dependiendo, ¿verdad? Entonces, fíjense qué bonitas figuritas, ¿sí? A mí me gustan mucho estas diapositivas, pero no son las únicas, vuelvo a repetir. Hay sobre todo el siguiente ejercicio, que es el cálculo de densidades, el siguiente, después de la ley de Bragg, hay videos del Politécnico de Valencia. Les digo, yo no me acuerdo si los subí a Cambia, pero búsquenlos, donde habla de todos estos cálculos, ¿sí? Nos los muestra de forma muy clara, muy precisa, y aquí observen que hizo otra vez el cálculo de el factor de empaquetamiento, que es 68% de la celda ocupada. Y otra vez, el número de intersticios o espacios vacíos, huecos, y esto va a dar lugar a algo que se llaman, que es nuestro siguiente tema,
que son las aleaciones, ¿sí? Ahorita ya no nos da tiempo, ya nada más les estoy pasando las figuritas. Uh-huh. Y aquí vamos a ver que el factor de empaquetamiento de la de la celda hexagonal compacta también se puede calcular de la misma manera. Uh-huh. El volumen de la celda unitaria, el volumen de los átomos dividido entre el volumen de la celda unitaria, ¿sí? Aquí está. Y otra vez, ahí también se pueden encontrar los átomos, los intersticios, ¿sí? Observen cómo están aquí. Todas estas figuras en negro y colores, ¿sí? Ya nos dan una clara idea de dónde están esos espacios. También aquí, pero a mí me gustan mucho estas imágenes porque son como muy representativas, ¿sí? Y luego aquí están precisamente parte de nuestra tabla, ¿verdad? Que por ahí tenemos. Ahora, lo que yo sí no puse son los metales donde se presentan estas estructuras cristalinas, ¿sí? Entonces, aquí habla de los, resumen de los intersticios, que también eso es importante. Les decía yo que puede ser parte de sus, de las preguntas del examen. Uh-huh. ¿Y cómo se determina? El tamaño de los intersticios en una red cristalina se determina utilizando consideraciones geométricas, ¿sí? Entonces, se muestra una comparativa del tamaño del átomo de la estructura en el centro y los átomos de mayor tamaño que podrían alojarse en los respectivos intersticios por diferentes tipos de celdilla. Dos son determinados por el tamaño, dos son los aspectos de destacar en esta figura. Uno, para un determinado, para un determinado radio del átomo anfitrión, o sea, del átomo de referencia, las estructuras que pueden albergar los átomos mayores serán las estructuras compactas, aunque esto pueda parecer insólito, ¿sí? Entonces vamos a ver que estas son las estructuras compactas, ¿sí? Y vamos a observar cómo estos intersticios pueden ser ocupados, ¿verdad? De esta manera o de esta. Y después dice, en las estructuras cúbica y compacta, los intersticios mayores son octaédricos, pero para la cúbica centrada en el cuerpo, los intersticios mayores son los tetraédricos. Aquí está, ¿sí? Entonces aquí se invierten, fíjense. Uh-huh. Y aquí dice que los intersticios son no regulares, en cambio acá sí son regulares. Ajá. Aquí incluso les da una estructuras cristalinas comparativas. Déjenme ver si se abre. Ahí va. No, no lo encontró el archivo. Bueno. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Preguntas? No, profesora. ¿Ya se fueron? Bueno. Aquí le dejamos. La siguiente clase vamos a ver imperfecciones y aleaciones. Si no tienen ninguna otra pregunta, déjenme ver el chat antes de irnos. No, parece que no. Hagan su tarea sobre la ley de Bragg. Les voy a poner ahí ejercicios. De esos ejercicios, acuérdense que hay problemas en el
hay problemas en la tarea y de esos viene uno en el examen. Ujú. Para que no se pierda. Que tengan buena tarde, nos vemos el jueves. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor. Hasta Gracias. luego. Hasta Gracias, luego. profesora, igualmente. Gracias Hasta luego. igualmente. Gracias.